Bienvenidos y bienvenidos a todos a Haciendo Zoom, un programa donde hablamos sobre distintas temáticas a nivel mundial. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad del trabajo con Patricia y Silvina. Silvina. Bienvenidas, si quieren contarnos un poco de ustedes, de su trabajo y sobre el trabajo que hace ADI. Ujú. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Y ADEI es una ONG que se ocupa de la inclusión escolar, social y laboral. Particularmente, tanto Silvina como yo dirijo todo el área de inclusión laboral. Silvina es coordinadora del área de inclusión laboral, puntualmente. ADEI tiene ya 30 años desde su creación. Actualmente y anualmente, digamos, ADEI tiene en lo que es inclusión educativa un número de 350 niños, jóvenes en las distintas etapas de la educación, incluidos en escolaridad común. El área laboral nuestra ya a la fecha tiene más de 400 jóvenes incluidos en el mercado laboral. Y durante, digamos, a lo largo del año tenemos un número de 120 jóvenes, de los cuales están en proceso de formación y preparación para el trabajo y en proceso de estar incluidos en el mercado laboral con los apoyos que se les brindan desde acá, que después ya lo vamos a decir. Y el área social, actualmente, además de todo lo que implica lo social, está llevando adelante un programa de vivienda independiente. O sea, de alguna manera, lo que les quiero transmitir es que verdaderamente ADEI, a través de sus 30 años, es una ONG que se dedica a la inclusión en las distintas áreas y necesidades de la población con discapacidad. Bien, yo soy Patricia Bolini, como decíamos antes. Silvina, presentate vos. Bueno, soy Silvina Solari, soy licenciada en terapia ocupacional. Como decía Patricia, el área laboral de nuestra institución consta de dos áreas principales, una que es preparación para el empleo, donde se trabaja todo lo que es la formación orientada hacia el trabajo, y el área de inclusión laboral, que es el área que coordino yo junto a la licenciada Laura Escayano, que nos dedicamos a todo el trabajo con las empresas, el asesoramiento y el proceso de inclusión laboral de población con discapacidad dentro del mercado de trabajo. Bien, muchas gracias. La verdad es que es impresionante la labor que hacen. Vamos a arrancar con un poco las preguntas que nos surgen al saber de su trabajo. La primera es, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad para poder acceder al mercado laboral formal? Bueno, las principales barreras en sí, en primer lugar, es entender que las personas con discapacidad son personas, por lo cual las principales barreras que enfrentan son las mismas que presenta toda la población general. Por ende, si hay momentos de inestabilidad laboral, las personas con discapacidad se les dificultará muchísimo más conseguir trabajo. Pensando de que cuando hablamos de población con discapacidad y población sin discapacidad, tener en cuenta que el 7 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran inactivas. Cuando hablamos de inactivas, hablamos de personas que están desocupadas y que están buscando empleo, y hablamos de un grueso de la población con discapacidad que se encuentra inactiva, que no busca trabajo. ¿Sí? Así que, en primer lugar, esa consideramos que es la principal barrera, ¿sí? Y después son muchas las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, pero nos interesaría nombrar en primer lugar las barreras actitudinales, ¿sí? Que se enfrentan al momento de conseguir trabajo. En primer lugar, dentro de estas barreras que nos encontramos es la falta de información. La falta de información hace que se den actitudes de prejuicios, de sesgos, ¿sí? De estereotipos en relación a la población con discapacidad y sus posibilidades laborales. Esto produce de que, bueno, las personas cuando estén en búsqueda de empleo sean aún más discriminadas que el resto de la población, porque se considera que por ahí la persona con discapacidad no tiene capacidades para el trabajo, ¿sí? Que no es más que un prejuicio. A estas actitudes, ¿sí? A estas barreras, le sumamos todo lo que tenga que ver con otro tipo de barreras. Por ejemplo, las barreras físicas, ¿sí? Las barreras comunicacionales, que hacen que aún más allá, pudiendo traspasar estas actitudes, sean barreras reales, visibles, ¿sí? Que impiden este acceso.
ya saliendo de lo que tenga que ver con estas barreras actitudinales y físicas, nos encontramos con otro tipo de barreras, ¿no? El ámbito del trabajo no encontrándose preparado, ¿sí? Para recibir a estas personas, puestos de trabajo no adaptados, no accesibles, ¿sí? Faltas de posibilidades de realizar ajustes razonables o que no hayan apoyos disponibles en los espacios de trabajo. Esto también es una limitación importante. Y a su vez, la falta de información hace que las personas con discapacidad también desconozcan sus derechos y que puedan acceder, por ejemplo, a formaciones y capacitaciones laborales de calidad, ¿sí? Encontrándonos entonces con un grueso de población con discapacidad que tiene certificaciones de baja calificación, lo que hace que también le impida el acceso a un trabajo decente y encontrándose muchísima población con trabajos precarizados en el ámbito informal. Bien, recién hablabas un poco sobre los prejuicios y los estereotipos. Una de las preguntas que habíamos pensado es cómo influyen estas actitudes en la contratación y la promoción, una vez ya contratados, también la promoción de las personas con discapacidad dentro de las empresas. Bueno, como hablábamos, las barreras actitudinales, ¿sí? Son esa primera gran barrera invisible, ¿sí? Que limita realmente el acceso de las personas con discapacidad al empleo. ¿Por qué? ¿Por qué razón, no? O sea, al momento de acceder a una entrevista de trabajo, cuando se accede, ¿no?, a esta entrevista, lo primero que se puede generar son procesos excluyentes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este reclutador, ¿sí?, que se encuentra con un postulante que tiene una discapacidad, que se le juega a esa persona, ¿sí?, en primer lugar? Después, ¿qué es lo que sucede con la empresa? La percepción de las empresas de no ser espacios accesibles, no ser empresas que puedan acobijar a un trabajador con discapacidad, que no puedan realizar los ajustes razonables que sean necesarios, ¿sí? Y bueno, cuando podemos ir sorteando también esas barreras, ¿qué es lo que sucede con los entornos más específicos del trabajo? Que el trabajador con discapacidad va a ser una sobrecarga para mi equipo de trabajo, que no va a poder desempeñar estas tareas, ¿sí?, de manera adecuada, que va a faltar mucho porque tiene discapacidad, ¿sí? Entonces se van generando un montón de actitudes, ¿sí?, que limitan que la persona pueda conseguir ese trabajo. Y a su vez, que limitan la promoción, ¿no?, en estos trabajos. Porque si ya empezamos pensando de que si esta persona va a poder acceder a un puesto de trabajo, poder pensar de que si esa persona pueda seguir promocionándose hasta ser un director, son ideas que las empresas tienen de una manera lejana, ¿no? Bien, y frente a todo esto, ¿cuáles son las medidas que pueden tomar los estados y el sector privado para poder garantizar la inclusión laboral efectiva de las personas con discapacidad? Bueno, con respecto a esto, por empezar me gustaría decir, o sea, ya Silvi lo anticipó, pero imagínense ustedes que el empleo para la población con discapacidad no solo implica una fuente de ingresos, sino también promueve su autonomía, autoestima e integración social. O sea, que después de todos los procesos que la persona con discapacidad hace a lo largo de su vida, tratamientos, educaciones especiales, inclusivas, etcétera, etcétera, llega el momento que acceder a un puesto de trabajo es fundamental, porque pasa de ser un ser dependiente y que está permanentemente en procesos así de tratamientos y educativos a ser un miembro de la sociedad con sus ingresos y se convierte en un ser que puede aportar activamente a la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, les comento, desde el Estado, fundamental que el Estado tenga conciencia de la discapacidad, que la discapacidad la ponga en agenda. Y esto es algo que no es tan fácil. De hecho, en este momento, acá particularmente en nuestro país, estamos atravesando un momento muy complicado y estamos luchando y peleando para poner el tema en la agenda. De hecho, también quiero comentarles que en este momento estamos promoviendo una ley de emergencia en discapacidad, porque la situación es muy dura y muy difícil. Pero ¿qué es lo que debe hacer el Estado entonces? Implementar políticas, incentivos, herramientas que promuevan la empleabilidad de la persona con discapacidad. O sea, todo bajo el paradigma
fuerte, que es el paradigma de los derechos. Por otro lado, también fomentar programas de capacitación y sensibilización sobre inclusión, como bien decía Silvina, es un tema que no, digamos, a pesar de que se habla, etcétera, además, no es algo, no hay conciencia de la discapacidad. Hay un montón de prejuicios, como mencionaban anteriormente. Por otro lado, facilitar también acceso a ayudas, incentivos para la contratación de sectores privados. Esto es fundamental a nivel de Estado. Los distintos países tienen distintas modalidades, cupos, etcétera. La Argentina, particularmente, tiene a nivel nacional la obligación de contratar un 4% de población con discapacidad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un 5%. Obviamente, hoy podemos decir que si bien se trabaja en pos de eso, no es que se ha cumplido ese cupo que se está pidiendo. A nivel del sector privado, digamos, uno podría decir que verdaderamente hay más conciencia, o sea, el tema está más instalado, a veces puede ser porque hay empresas extranjeras que ya lo tienen incorporado a la temática y a las políticas inclusivas, por eso de alguna manera replican, y bueno, y por todo el trabajo que se viene haciendo. O sea, eso es importante, que la empresa tenga una política inclusiva. Por otro lado, también que generen, desarrollen iniciativas para que esa inclusión sea real. Como bien decía Silvina, o sea, no un como sí, de ninguna manera. Y aparte en esto también hago un paréntesis y aclaro que es importantísimo que el trabajador con discapacidad responda y esté en condiciones de responder a las posibilidades de puesto. No que lo contraten no, verdaderamente tiene que responder porque es la manera de poder sostenerse en el puesto. Por otro lado, el sector privado debe garantizar ese acceso igualitario a los puestos de trabajo, generar oportunidades reales y, Silvia lo dijo, los ajustes razonables, por un lado. Eso es fundamental, porque siempre está el tema, ay, esto de los costos y demás. Y también apoyos a los entornos laborales de acuerdo a las necesidades de la población con discapacidad. Recién lo mencionabas y es algo que también nos parece muy interesante. Me gustaría saber cuáles son esas estrategias que han demostrado ser efectivas en diferentes países para poder garantizar el derecho al trabajo a las personas con discapacidad. Mira, una de las a los diferentes convenios, a las diferentes convenciones que han surgido desde la OIT. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la inclusión laboral, nos basamos en los principios desde la OIT, que la OIT ha marcado en lo que implica la inclusión laboral de población con discapacidad. Y estos principios son principios mundiales, digamos. O sea, es importantísimo porque son estos organismos, tanto la OIT como las Naciones Unidas, etcétera, que nos van marcando qué debe hacer cada país en pos de lograr la inclusión. De hecho, lo último y lo más reciente y más fuerte es la Convención de las Naciones Unidas con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. O sea, como tema, verdaderamente los países tienen que adherir, porque algo es que las convenciones surjan a nivel internacional y después cada país tiene que adherir a esto. Argentina ha adherido en general a todas. Por otro tema, esto de la implementación de políticas inclusivas, no solo en la temática de discapacidad, obviamente inclusiva, como la palabra lo dice. Por otro lado, esos programas que mencionábamos antes de sensibilización. ¿Por qué? Porque la sensibilización, el trabajar para, a ver, brindar información de todo lo que mencionabas anteriormente, las capacidades que tienen las personas, etcétera, etcétera, digamos, de alguna manera favorecen al cambio de actitudes ante la población con discapacidad. Porque muchas veces es por desinformación, esos prejuicios, etcétera, etcétera. Muy importante también es el tema de la formación y capacitación, pero que estén alineadas a las reales necesidades del mercado laboral. Tema que no sucede, de hecho no sucede en nuestro país y tampoco sucede en otros países. No se puede seguir capacitando y formando de repente en oficios o en temas muy específicos como cuando la realidad del mercado laboral es otra.
Entonces hay que estar realmente ajustados a esto. Por otro lado, cuando decíamos esto de la formación, también hay que pensar que los estudiantes con discapacidad que ya estén en escolaridad común o escolaridad especial, etcétera, que estén formados de una manera integral para que puedan acceder a esos puestos de trabajo más contemporáneos y significativos. Y obviamente, y tema muy importante, que es promover la educación inclusiva. O sea, y esto lo decimos nosotros desde nuestra institución, que promueve la educación inclusiva hace 30 años, quizás te diría que es pionera en el tema. La educación inclusiva es fundamental, pero también hay que tener en cuenta que, digamos, si bien debe ser para todos, no todos los estudiantes en los colegios, etcétera, pueden completar procesos inclusivos en los distintos niveles. O sea, es importante también tener en cuenta que cuando esa persona necesita una formación más específica, se acuerde y se llegue a ese momento. La siguiente pregunta es, ¿cómo inciden los sistemas de protección social en la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad? Perfecto. Acá son fundamentales. A ver, ¿por qué son fundamentales? En la medida que sean inclusivos y no asistencialistas, ni promuevan o fomenten la dependencia de la población, porque así como el paradigma actual es de derechos, el paradigma fuertemente es la inclusión. Entonces, si vos seguís brindando, porque antes el concepto era, en cuanto a la discapacidad, totalmente asistencialista, y hoy ya eso, aunque todavía convive esto, pero realmente hay que apuntar a la exclusión. Entonces, por un lado, estos apoyos facilitan el acceso de la población con discapacidad a los servicios de educación, de salud y de formación. Podemos dar un ejemplo. Nosotros en nuestro país tenemos una ley, que es la 24.901, que brinda los apoyos económicos a través del sistema de la seguridad social para que la población con discapacidad pueda recibir sus prestaciones en las distintas etapas de su vida. Esto es fundamental porque imagínense ustedes que no hace tantos años lo único que cubría la seguridad social, los servicios de las obras sociales, etcétera, eran algunas sesiones de tratamiento, kinesiología, fonoaudiología, y la población con discapacidad necesita apoyos en las distintas etapas de la vida. ¿Para qué? Para ir de a poco poder quitando esos apoyos y logren su independencia, etcétera. O sea, lo importante en esto, en los sistemas de protección social, es que verdaderamente sean abarcativos, inclusivos y no absolutamente proteccionistas, etc. Bien, ¿y estos sistemas de protección social cómo pueden fomentar el acceso al empleo sin que genere una dependencia económica en las personas con discapacidad? Bueno, podemos mencionar esto porque por un lado, siempre, como te decía antes, y soy obsesiva con eso porque bueno, es el trabajo que hacemos todos los días y son años que venimos luchando y bregando por lograr la inclusión. Y la inclusión laboral, obviamente, ha sido bastante postergada, si bien ha habido modificaciones, etcétera, pero realmente todavía falta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Son capacitaciones, financiamiento, todo esto apuntando a fortalecer, porque vos imaginate, la población con discapacidad obviamente son distintos tipos de discapacidad. Nosotros acá en el país hablamos de la inclusión laboral en el mercado abierto, que si bien no es para toda la población con discapacidad, ¿sí? Hay cierta población con discapacidad que acá nosotros en Argentina, en algunos otros países también se da, en otros no, está toda una figura laboral que son los talleres protegidos de producción, que son pequeñas empresitas, pymes chiquitas, que les cuesta mucho solventarse, pero dan también trabajo a población con discapacidad que requiere un poco más de atención o más contención de alguna manera. Entonces, por un lado, eh, también tenemos que apuntar a que los trabajos, o sea, que los empleadores apunten a trabajos flexibles.
que contemplen las necesidades de esos apoyos profesionales externos en los casos que así lo requieran. Nosotros somos un poco referenciales porque, bueno, hoy tener 400 jóvenes trabajando en puestos de trabajo les puedo garantizar con retrasos intelectuales, con distintos diagnósticos, etcétera, es bastante de avanzada, digamos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se necesitan apoyos y esos apoyos profesionales y demás al principio pueden ser más intensos y de a poco se van quitando hasta que ese sujeto se adapte a puestos de trabajo. Pero vuelvo a repetir lo que dije antes, que verdaderamente el puesto, o sea, el perfil del joven, del trabajador y el perfil del puesto de trabajo tienen que verdaderamente responder el uno al otro, ¿sí? Y eso es importantísimo y como lleva adelante el área que lidera Silvina y demás, brindan esos apoyos y se los van quitando. Por otro lado, también es importante que se brinde asesoramiento y capacitación tanto a empleadores como a equipos de trabajo. Nosotros brindamos permanentemente el proceso ese de inclusión laboral. Previo digamos, se van dando charlas de capacitación, de concientización, etcétera, a los empleadores, a los compañeros de trabajo, etcétera. Y por otro lado, ser firme en reafirmar ese compromiso social que tenemos con la inclusión laboral. También otro factor importante sería implementar políticas de accesibilidad. ¿Mm? Bien, hace un rato habíamos mencionado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos preguntamos qué impacto tuvo eso en, o sea, la conformación de esta convención en la regularización del acceso al trabajo en los distintos países. Bien, en primer lugar, traer y poner en agenda que la discapacidad es una cuestión de derechos, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de un derecho humano, ¿sí? Que tienen todas las personas. No obstante, se necesita hacer un refuerzo de que las personas con discapacidad también tienen ese derecho y hay que reforzarlo. Bueno, la convención viene a eso, ¿no? A instar a los estados a revisar cuáles son sus políticas y las medidas que aplican para favorecer, ¿no? Realmente que este derecho sea de acceso para todos y todas. Entonces, lo que sucede es que al ratificar la convención, los estados deben evaluar cuáles son las medidas correspondientes que han tomado y cuáles son los resultados de estas medidas. De ahí es que, por ejemplo, en Argentina, como decía Patricia, hay una ley, ¿sí?, que tiene más de 30 años relacionada con que el 4% de los trabajadores del Estado es un cupo destinado para trabajadores con discapacidad. Y al momento de la convención, cuando se analiza a ver cuánta población había empleada en el Estado con discapacidad, no se llegaba al 1%. Entonces, eso es uno de los primeros impactos que trae la convención. Y con eso también lo que trae es la implementación y la creación de un montón de políticas públicas para, por un lado, que el Estado responda, ¿sí?, a esta necesidad específica. Y por el otro lado, para fomentar en el ámbito privado que tome determinadas medidas, ¿sí? En cada país va tomando diferentes formas, desde cupos obligatorios, desde multas por incumplimiento o de programas facilitadores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros contábamos hasta determinado tiempo con programas que el Estado aportaba un monto de su salario por un tiempo determinado. Entonces, al momento de pensar de nuevo en estereotipos y en medidas excluyentes, yo daba el ejemplo, bueno, de este entrevistador, ¿qué pasa con esta empresa que recibe a dos postulantes para un puesto de trabajo, uno con discapacidad y otro sin discapacidad con las mismas capacidades? Ante estos programas, el empleador decidía no contratar a la persona con discapacidad porque podía llegar a traer problemas, ¿no? No ser accesibles. Ahora, con estas medidas que facilitan la inclusión y que promueven la inclusión, el empleador ve en la contratación del trabajador con discapacidad una medida positiva económica, ¿sí?, que hace que se igualen posibilidades, no en desmedro, ¿sí?, ni en contra del trabajador sin discapacidad, sino que son medidas que facilitan, ¿sí?
y creo que con eso podría responder un poco el impacto que trae la convención hacia este punto. Poder entender, sumo un aspecto más, poder entender al modelo social de la discapacidad de la mano de la convención, en donde podemos nosotros asesorar y mostrar a las empresas que el foco no es el trabajador con discapacidad, ni su diagnóstico, ni su formación, sino que la accesibilidad a esos puestos de trabajo y la discapacidad está determinada por el entorno. Por ende, poder posicionarnos, ¿sí? Como comunidad, como empresa, como ámbito de trabajo, como sindicatos, desde que somos nosotros los que debemos, ¿sí? Y tenemos responsabilidad en estos procesos de inclusión, más allá de las características personales de las personas. Bien, recién habíamos mencionado un poco sobre estas medidas que, bueno, traen la convención, pero que ya venían desde antes. ¿Cómo se puede mejorar la fiscalización del cumplimiento de estas normativas laborales inclusivas, tanto en empresas como en organismos públicos? Bien, es un temón, ¿sí? Yo diría que sería el foco que hoy nos encontramos, porque muchos países como Argentina tenemos legislaciones, programas y hay un montón de medidas tendientes a que se cumplan estos derechos y están y no se cumplen, ¿no? Como daba el ejemplo recién del 4%. Entonces podemos seguir hablando del 4%, pero es algo que ya nos cansamos de decirlo después de tantos años. Porque el problema justamente está en esta fiscalización, ¿no? Esta pregunta que nos haces. En primer lugar, es generar, ¿no? Organismos de fiscalización genuinos que cumplan, ¿sí? Con este trabajo de revisar el cumplimiento de estas normativas, ¿sí? Y que no solamente queden depositados en informes, sombras que se realizan en relación al cumplimiento o no de las pautas de la convención y en donde informes sombras que lo único que muestran es que se siguen sin cumplir, ¿no? Todas estas características. Entonces, primeramente es que los organismos de fiscalización funcionen, sean efectivos, ¿sí? Que tengan la información de manera accesible. Una de las medidas que consideramos que podría ser muy viable hoy en las etapas que estamos son sistemas tecnológicos donde puedan, tanto los organismos estatales como los ámbitos privados, puedan volcar la información, ¿sí? Para ser auditada de manera más sencilla, no ir oficina por oficina preguntando si hay trabajadores o no con discapacidad. ¿Sí? Poder realmente modernizar el monitoreo, ¿no? Y el registro de estas pautas. En Argentina no tenemos un cupo en el ámbito privado, pero sí pensamos que en realidad también el ámbito privado debería tener la obligatoriedad, ¿sí? De realizar estos reportes de una manera detallada, ¿sí? Pensamos que también en esas características, multas más elevadas, donde realmente sea mucho más conveniente para la empresa el contratar a personas con discapacidad que pagar las multas, ¿sí? Que sabemos que en muchas regiones y muchos países sucede, ¿sí? Y que esta fiscalización sea obligatoria, pero no por única vez, como para hacer una encuesta o para saber en qué situación estamos, sino que haya un proceso de fiscalización anual, semestral, de la forma que se determine, pero que sea, ¿sí? Algo constante y continuo para dar cuenta realmente de lo que sucede con el cumplimiento de estas normas, ¿no? Hoy con el avance tecnológico cada vez más avanzado y con los tiempos que vivimos ahora, nos preguntamos de qué manera las tecnologías y la accesibilidad digital pueden contribuir a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bien, es múltiple, ¿no? También vamos a tomar lo que realmente suma, ¿sí? Porque esto es muy importante y vamos a hacer foco en lo positivo, pero sí nombremos levemente que también puede generar exclusión para algunas personas con algunos tipos de discapacidad o personas con discapacidad más añosas o personas que viven en regiones donde el acceso no es tan sencillo. Entonces, en algunas oportunidades puede generarse una barrera mayor, pero considerando realmente los avances tecnológicos, haciendo foco en los aspectos positivos, en primer lugar, las posibilidades que traen en relación al acceso, ¿no? Al acceso de la formación, de la capacitación, ¿sí? Al acceso a entornos laborales, el teletrabajo, ¿sí? Permite que las personas puedan, por ejemplo, sortear todo lo que tenga que ver con barreras de accesibilidad, programas, software y demás tecnologías facilitan que personas con determinados tipos de actividades
de discapacidades puedan, ¿sí?, acceder a determinados procesos de trabajo, ampliando de esta manera, ¿no?, las oportunidades de empleo. Eh, También hoy por hoy estamos viendo muchos procesos de selección de personal que utilizan algoritmos, perdón, algoritmos de inteligencia artificial que lo que permiten es eliminar todo lo que pueda llegar a ser con los sesgos para la contratación, ¿sí? Así que, bueno, y como nombraba antes, el hecho de la posibilidad de la formación, ¿sí?, y el acceso a la formación y la capacitación son aspectos muy facilitadores que trae la tecnología y el avance digital. Y por último, la última pregunta que tenemos es, ¿cuál es el papel que juegan los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y en la defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad? Bien, ambas partes, pues, digamos, son ambas importantísimas, pero obviamente muy distintas, pero son fundamentales para abogar todas estas políticas inclusivas, ¿no es cierto? Por otro lado, a ver, ofrecen todo tipo de apoyos en el tema de la búsqueda de empleo. En el caso de las organizaciones no gubernamentales y puntualmente en lo que hace a la inclusión laboral de población con discapacidad, de alguna manera son, a ver, si bien el Estado tiene que elaborar estrategias, herramientas, programas, etcétera, para promover la inclusión, después tiene que haber una mano de obra, digamos, por definirla de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que nos pasa un poco a nosotros? O sea, imagínate que un ministerio no puede estar, además de elaborando las políticas, los programas, etcétera, además hacer el seguimiento laboral de inclusiones laborales que de repente hay determinada población o trabajadores con discapacidad que lo necesitan. Por lo tanto, organizaciones como la nuestra, que por supuesto que hay otras y demás, somos esa mano de obra que vamos haciendo ese apoyo y seguimiento, que es lo que lo podemos hacer, digamos, por las características de funcionamiento. O sea, eso es fundamental. En cuanto a los sindicatos, nosotros realmente nuestra experiencia con sindicatos en algunos aspectos es muy positiva, en algunos otros aspectos a veces hay algunas interferencias, pero lo que sí notamos que cada vez más determinados sindicatos forman comisiones de discapacidad dentro del sindicato. ¿Por qué? Porque realmente nuclean una cantidad de trabajadores y cuando hay una cantidad de trabajadores, no es que todos los trabajadores o muchos de ellos tengan algún tipo de discapacidad, pero tienen familias. Y obviamente te imaginas que hay una necesidad, entonces en función de eso también los sindicatos están armando este tipo de dispositivos y que por otro lado también funcionan los sindicatos como enlaces entre los trabajadores, los empleadores y el Estado, siempre apuntando a que se respeten e implementen los derechos laborales establecidos. O sea, que ambas patas, digamos, tanto el sector no gubernamental, fundamental, en muchos programas, pero particularmente en este programa que estamos hablando ahora, que es la inclusión laboral, como los sindicatos desde otro ángulo, digamos, verdaderamente son un fuerte apoyo para tratar de alcanzar este objetivo que es bastante complejo. Así que... La verdad es que es súper interesante todo lo que nos contaron y toda la información que nos pudieron dar. Bueno, ahora nos gustaría saber en qué podemos ayudar o cómo podemos involucrarnos en ADEI o con la temática. Mira, yo te digo que ya se lo había dicho antes a Camila, realmente nos gustó muchísimo, bueno, particularmente, voy a hablar yo esta vez, me gustó mucho, obviamente yo ahora, además de hijos, tengo nietos, y como somos muy fanáticos, los que trabajamos en este tema verdaderamente, y ni hablar el equipo que trabaja acá, fabuloso, somos fanáticos del tema, ¿no? Absolutamente fanáticos. Y entre esto, pues yo le decía a Camila el otro día que dos de mis nietos participan en estos encuentros que hacen los colegios con Naciones Unidas y todo. Cuando los escucho hablar, verdaderamente me da una suerte de orgullo de escucharlos, porque son chicos de 13, 14 años, ¿te imaginas? Y verdaderamente con un entusiasmo y hablan de los distintos temas, digo, qué maravilla que es esto. Cuando desde ustedes nos llamaron para sumarnos, me pareció
interesantísimo y riquísimo. Le dije a Silvia y al resto, le digo, chicas, esto es interesante, tenemos que aportar porque verdaderamente el tema de introducir la temática de la discapacidad en la escolar, en la población, en esa edad y demás, y que tomen conciencia, es muy, pero muy importante, porque nosotros lo vemos también. Fíjate vos una cosa, hay muchos empleadores o jefes de recursos humanos, muchachos y chicas jóvenes, etcétera, que cuando logramos que nos abran las puertas para un puesto de trabajo y demás, de golpe han sido jóvenes que han tenido, han compartido, han convivido de alguna manera con estudiantes con discapacidad. Entonces, yo me acuerdo uno, que la verdad que fue una alegría escucharlo, me dice, ay, no veo la hora de que entre fulanito, que era uno de los jóvenes entrenados por nosotros, porque la verdad que yo tuve esta experiencia en el colegio, bla, bla, bla. O sea, cómo lo van tomando como un tema, ¿viste? Un tema más y de fundamental importancia. Agregaría lo que dice Patricia, que lo dice como abuela. Lo digo como persona desde la comunidad y como profesional que trabaja en la salud y en el trabajo, poder que puedan discutir todas estas temáticas desde tan temprana edad, que me parece que en realidad es justamente la edad para discutir estos temas, donde podemos pensar que realmente podemos generar un cambio, ¿sí? Entonces, si algo nos podemos llevar es esto, ¿no? El 10% aproximadamente de la población, el 15% aproximadamente de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, por lo cual en estos espacios tendríamos que tener más o menos ese porcentaje de jóvenes participando en estas instancias, siguiendo el lema de nada para nosotros sin nosotros, pero también hacernos bien carne del concepto del modelo social de la discapacidad, donde las barreras las impone la comunidad. Entonces, poder entender esto, yo creo que es el puntapié inicial de cualquier cambio social que podamos esperar y que me parece que esta sería la clave de todo. Mm. No solamente por las personas con discapacidad, no solamente por otros grupos de diversidades, sino por la población general toda. Entonces, agradecemos enormemente que es lo que se puede hacer por ADEI, es seguir fomentando la inclusión, ¿sí? Y que eso nos ayuda a nosotros y nos ayuda a todos. Por supuesto, y agreguemos Silvi, y por supuesto quedamos a total disposición para futuras convocatorias. E incluso yo le decía el otro día, nos encantaría poder presenciar el día que toquen el tema, no sé si es factible, aunque no tengamos que participar ni nada, pero presenciar para ver cómo se da la discusión y demás, porque a nosotros nos enriquece mucho, porque no te olvides que nosotros también, nuestra población, son jóvenes que de repente tienen una edad cronológica determinada, pero a veces su edad mental es menor. Y entonces de golpe son un montón de adolescentes que estamos formando y preparando para insertarlos en el mundo del trabajo. Sí, sí, si quieren, seguramente en estos días les vamos a extender la invitación más formal para que puedan ir a uno de los 3 días que va a ser el modelo. Nada, desde nuestra parte, decirles muchas gracias a ambas, no solo por tomarse el tiempo y responder nuestras preguntas, sino también por la labor que hacen todos los días. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo episodio de Haciendo Zoom.